Ok, vamos a dar inicio a la siguiente parte de nuestro entrenamiento. Vamos a hablar ahora sobre la disponibilidad de las máquinas virtuales. Y para esto, pues tenemos diferentes recursos de los cuales nos podemos valer para darle una mayor disponibilidad a nuestros recursos. Ya habíamos hablado un poquito respecto a los scale sets. Pero hay algunos conceptos que sí debemos manejar, como por ejemplo los availability sets, los availability zones, ¿ok? Suenan muy parecido, pero en realidad son dos conceptos un poco diferentes, pero van de la mano en cuanto a lo que es el tema de la disponibilidad de los recursos. Hay también unos conceptos que llamamos update domains y fault domains, ¿ok? Vamos a hablar sobre el escalamiento vertical, horizontal, ya he adelantado un poco, pero vamos a conversar un poquito más en detalle para tener en claro los conceptos aquí, y sobre el tema de los scale sets y el autoescalamiento. ¿Ok? Pasemos entonces a entender un poco el tema de planeamiento y el downtime que vamos a tener en nuestros servicios. Es importante tomar en cuenta, sobre todo porque he visto el caso de muchos clientes que dicen o piensan que por el hecho de que su máquina virtual ya está colocada en Azure, por defecto ya tiene alta disponibilidad, por defecto ya debería estar 100% disponible, nunca se va a caer, nunca va a estar apagado, ¿no? Y asumen que eso es parte del servicio, y esto no es así, ¿ok? Debemos tomar en cuenta nosotros muchos factores. em, Tengamos en cuenta que estamos trasladándole a Microsoft muchas cargas de trabajo, pero recordemos una vez más el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Hay ciertas cosas que son responsabilidades nuestras. Y además tomemos en cuenta también que tanto como es en la vida, en Azure también no todo es 100% disponible. Va a haber ciertos periodos de mantenimientos planeados, por ejemplo, en los cuales vamos a tener que apagar un servidor y por lo tanto, pues vamos a tener que ejecutar alguna labor específica. Por ejemplo, vamos aquí a la parte que dice bueno, planeados. ¿Qué ocurre cuando Microsoft tiene un mantenimiento planeado? Pues el mantenimiento planeado es un evento que se realiza de forma periódica para poder hacer o ejecutar las actualizaciones que se han hecho sobre la plataforma de Azure. Aquí podemos hablar incluso de los hosts mismos, ¿no? Recuerden que los hosts finalmente también tienen un sistema operativo. Si fuera el caso de Windows Server y sobre Hyper-V estamos levantando varias máquinas virtuales, recuerden que el host también tiene que correr sus updates, sus actualizaciones de seguridad, sus parches, sus actualizaciones de configuraciones o de características, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo Microsoft tiene que realizar un reseteo o un reinicio, por ejemplo, de estos hosts. ¿Ok? En este caso, tomemos en cuenta que del lado del cliente no hay una acción en particular que se deba realizar porque para eso, pues, Microsoft lo que va a hacer es automáticamente va a trasladar la máquina virtual que está ejecutándose, por ejemplo, sobre el servidor físico 1, la va a trasladar al servidor físico 2. ¿Para qué? Para que el servidor físico 1 lo pueda eh, reiniciar y que empiece ya con las actualizaciones o configuraciones que se hayan realizado, ¿no? O de repente para darle sencillamente un mantenimiento, hay que abrir el servidor, limpiarlo por dentro, sacarle la acumulación de polvo, lo que sea. En sí, no sabemos cuál es la labor de mantenimiento que va a realizar Microsoft, pero es una labor planeada. Entonces, por lo tanto, ahí del lado del cliente no hay tanto que hacer, sencillamente es que Microsoft va a trasladar la máquina virtual de un servidor físico a otro. Esto pudiera significar pequeños periodos de downtime, sí, podría significar segundos, podría significar pocos minutos, ¿no? Podría significar, digamos, un downtime, pero es un downtime que tiene que ocurrir, que tiene que pasar. En ninguna nube ustedes van a encontrar una máquina virtual que les diga, yo te garantizo el 100% de disponibilidad. Todas ellas van a estar probablemente en un 99.99, 999, 9999, lo que sea,
hay hasta 16 9, 24 9, lo que sea, ¿ok? Pero ninguno va a llegar al 100%. Siempre va a haber periodos pequeños como estos casos que les estoy mencionando, que aún siendo planificados, necesitan que haya ese periodo de downtime para que podamos seguir corriendo las operaciones. Entonces, esos son los modelos en cuanto a mantenimientos planeados. ¿Puede ocurrir que exista un downtime que no es esperado? Sí, eso pudiera ocurrir, por ejemplo, cuando tengamos una falla no esperada en ya sean las máquinas físicas o las máquinas virtuales, como nos dice allí, pues eh, en ese caso va a haber una labor de contingencia que Microsoft, digamos, va a tener que hacer, va a tener que curar el servicio en cierto modo, digamos. Y si eso está asociado a la parte eh, de fierro, de hardware, obviamente es responsabilidad de Microsoft. Por lo tanto, Microsoft va a tener que correr algunas labores ahí de hacer el healing, ¿no? Va a tener que probablemente migrar esa máquina virtual que estaba en ese servidor que falló de alguna forma. Lo va a tener que trasladar, digamos, a copiar los discos, llevarlos a otra máquina, lo que sea, pero finalmente va a tener que hacer las labores adecuadas para que la máquina virtual sea restablecida. Esto obviamente podría significar periodos de downtime mayores, ¿no? Minutos o tal vez horas, eh, porque es una labor que no se esperaba que ocurriera, no estaba planificada, no estaba seteada paso a paso, que es lo que teníamos que hacer para tratar de evitar, en la medida de lo posible, el mayor tiempo de downtime. Pero obviamente Microsoft tiene allí protocolos bajo los cuales va a responder ante estas caídas no esperadas, ¿de acuerdo? Entonces Microsoft automáticamente va a hacer la migración de esos servicios para que puedan seguir corriendo en un servidor físico que existe habilitado. ¿Qué es lo que pasa si es que tenemos, digamos, mantenimientos no planeados en el caso de hardware? No planeados, ¿de acuerdo? No estamos hablando aquí de que vamos eh, a, a hacer limpieza o vamos a hacer un upgrade de hardware, ¿no? Entonces, en esos casos también Microsoft tiene que entrar en una figura de lo que es el live migration, ¿no? O sea, ellos internamente tienen mecanismos para poder orquestar o gestionar la reasignación de los servicios hacia otros hardware para que puedan ser o seguir estando operativos. Pues hay diferentes temas, diferentes labores que pueden ocurrir y esto va por el lado de Microsoft, pero también por el lado del cliente. El cliente también tiene que ver la forma en que va a orquestar, porque más que nada estos escenarios que hemos estado comentando están asociados a fallas de hardware o software que son controlados del lado de Microsoft, pero del lado nuestro, del lado de los clientes, que vamos a crear y consumir servicios en Azure, también tenemos que planificar adecuadamente cómo vamos a trabajar con la alta disponibilidad de nuestros servicios. Como les dije, no significa que por defecto yo voy a tener, digamos, una máquina virtual en Azure, no significa que ya de por sí esa máquina tiene alta disponibilidad. Esa máquina yo tengo que empezar a configurarle el escenario de alta disponibilidad y para eso pues tengo que tomar en cuenta el- en cuanto a los servicios de Azure, hay un SLA establecido, un Service Level Agreement establecido para diversos servicios de Azure. Ustedes si van a este sitio van a encontrar los SLAs de los diversos servicios de Azure. Voy a copiarles este enlace para que lo tengan también a la mano. Ya está puesto en el chat. Pero acá van a encontrar ustedes los documentos, entonces, por ejemplo, para el mes de mayo del año 2023, el documento que les especifica los SLAs, el acuerdo de nivel de servicios que se va a dar para los diferentes servicios que encuentran ustedes en Azure. Obviamente aquí pueden buscar, por ejemplo, Virtual Machines, pueden encontrar servicios como SQL Database, DevOps, los servicios como Kubernetes, etcétera, ¿ok? Todos los servicios y van a encontrar una descripción respecto a su SLA. Es un documento un poquito
amplio, un poquito extenso, pero yo tengo por aquí un archivo que he utilizado para sacar explícitamente la parte de, permítame ver, máquinas virtuales. Virtual Machines, aquí está, la página 83. Aquí nos habla todo relativo a la disponibilidad, algunos términos que tiene que despejar para que tengamos en claro las terminologías adecuadas y más o menos cómo se calcula el tiempo de disponibilidad de las máquinas virtuales. ¿Ok? Las compensaciones en caso de que Microsoft, em, digamos, no cumpla con el SLA. Hay compensaciones no económicas, sino más bien en temas de créditos para que puedan utilizar créditos para las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Pero como les decía, yo tengo un documento, permítame que lo voy a buscar. Em, Tengo un documento el cual les va a indicar a ustedes más o menos cuál es el SLA según la configuración de máquinas virtuales, de máquina virtual que nosotros vayamos a implementar, ¿ok? Este documento lo tengo siempre a mano porque siempre es bueno conversar acerca de ello. Algo que ustedes van a ver es que, por ejemplo, si yo estoy en un escenario de máquina virtual única, estoy en estos que dicen single, ¿ok? Recuerden que yo les había mencionado en algún momento que la alta disponibilidad, por excelencia, yo la voy a lograr teniendo al menos dos máquinas virtuales haciendo la misma labor, ¿no? Balanceadas, obviamente, pero en este caso son dos máquinas virtuales diferentes. Si son tres, cuatro, cinco, seis, mucho mejor, porque voy a acercarme más a un 100%, ¿no? Mientras más máquinas tenga yo balanceadas, hay menor probabilidad, pues, de que fallen dos, tres, cuatro máquinas a la vez, pero de ser posible, es posible, todo es posible, ¿no? Pero la probabilidad de que fallen varias a la vez es bastante difícil. Entonces, ya por lo menos teniendo dos instancias desplegadas, pues ya logro un nivel de disponibilidad mayor. Pero supongamos que yo empiezo con una máquina virtual solamente. Recordemos que, como les dije, la mejor disponibilidad yo la logro con dos máquinas, pero el problema también es un tema de costos, porque ¿quién no quisiera tener alta disponibilidad con dos máquinas funcionando a la vez? Todos queremos eso. Pero cuando hablamos de costos, ya ahí es donde empezamos a decir, no, ¿sabes qué? No puedo pagar tanto, sacrifiquemos y busquemos otras alternativas. Hay otras alternativas, no las voy a mencionar en este momento, hay otras alternativas para manejar lo que es alta disponibilidad, pero digamos, si finalmente decidimos sacrificar esa segunda máquina porque el costo es muy alto y queremos tener una sola máquina, pues a esto tenemos que remitirnos y revisarlo adecuadamente. Si esa máquina virtual está utilizando una unidad de discos de tipo HDD, o sea, los discos giratorios de platos, mi SLA va a ser del 95%. Quiere decir que Microsoft me asegura que el 95% del tiempo mi máquina va a estar disponible. ¿Eso qué significa? Que hay 18 días en el año en los cuales esa máquina pudiera no estar disponible. Pueden ser 18 días en el mismo mes, pueden ser 18 días corridos, pueden ser 2 días en enero, uno en febrero, ninguno en marzo, y sumados en todo el año me da 18, ¿ok? Que finalmente eso hace pues 438 horas, pero finalmente son 18 días al año. Si yo tengo un, si tengo eh, una aplicación que se usa de forma interna, no es crítica para el negocio, la usan algunos pocos empleados de repente dentro de la compañía, y si esa aplicación parara, no se va a detener la operación de mi empresa. De repente va a haber ahí vamos a tener que esperar o algo por el estilo, pero no va a haber ningún problema. Ok, es una máquina no tan crítica, podría ponerla en estándar HDD, sí, puede ser. Puedo asumir el riesgo de que esa máquina tenga caídas en el año. Si estoy hablando de meses, digamos 18, entre
Entre los 12 meses que tengo, podría estar asumiendo, digamos, una caída de día y medio, en el peor de los casos, digamos, por cada mes. ¿Es tolerable eso? Sí, de repente lo puedo tolerar. Entonces, bien podría ir con una máquina que tenga HDD como discos, ¿ok? Si no es así y necesito o quiero evitarme esos 18 días, pues miren, yo me voy con la misma máquina, pero la uso en estándar SSD. Ya con eso estoy yendo a un 99.5 de disponibilidad y aceptando únicamente 2 días de downtime en todo el año. Básicamente 44 horas. Entonces, estoy mejorando bastante en ese sentido. Entonces, ahí al menos la recomendación sería, de preferencia, ya trabajen con estándar SSD y en el peor de los casos, pues, disco de datos o disco de archivos en HDD, si es que lo quieren de esa forma. Pero como les dije, eso finalmente afecta la disponibilidad compuesta, ¿no? El SLA compuesto que va a tener toda la solución. Eh, Sin embargo, aún así, si quiero mejorar esto de 2 días en el año, ojo, puedo ir a una máquina o una instancia única que tenga Premium SSD o UltraDisk. Hay algunas pocas que utilizan, que soportan UltraDisk, pero digamos, en línea general, todas las que tengan la S, recuerden, la nomenclatura, pues trabajan con Premium SSD y eso me va a llevar un 99.9, lo que significa que en todo el año es probable que tenga un downtime no mayor a 9 horas. ¿Ok? Tampoco significa que va a haber esos 9 horas, ¿no? Es en el peor de los casos, de repente, que Microsoft tenga que hacer actualizaciones, cambios, configuraciones, pues probablemente pues, tenga ese downtime de 9 horas en todo el año. Ahora, si tengo operaciones muy, pero muy críticas y que no pueden tener caídas, pues lo ideal es que me acerque más al 100% y ahí es donde voy a tener que trabajar bajo un modelo de 2 o más instancias desplegadas, por ejemplo, en el mismo availability set o, por ejemplo, que trabajen en zonas de disponibilidad diferenciadas. ¿Ok? Y ahí voy a llegar a tiempos de downtime de probablemente pues 4 horas o 1 hora, vale decir más bien 53 minutos en todo el año. Obviamente, pues porque como son 2 instancias, es más fácil que falle una de ellas y la otra siga operando. Entonces mi downtime va a ser mucho menor porque ya ahí sería pues más difícil, menos probable, pero sí posible, de que ambas máquinas estén caídas a la vez, ¿no? Y eso es muy difícil que pase, puede pasar durante 53 minutos de repente en todo el año, ¿ok? Entonces, ese es uno de los factores también a tomar en cuenta cuando elijo, digamos, el tipo de disco, que era una pregunta que me hacían hace un momento, para saber cómo debería desplegar, digamos, mis servicios, mis máquinas virtuales en este caso. Entonces, ahora estábamos en la presentación. Entonces, si yo voy a desplegar varias máquinas virtuales y voy a establecer un criterio que se llaman los availability sets, un availability set o conjunto de disponibilidad no es otra cosa que, digamos, como lo dice su nombre, es un conjunto que va a venir a definir cuáles son los fault domains y los update domains en los cuales quiero colocar mis diversas máquinas. Si yo tengo 2 o más instancias, por ejemplo, estoy hablando de 2 o más máquinas virtuales, pues la idea aquí es que yo trate de colocar estas máquinas en, ya sea en fault domains o en update domains diferentes, ¿no? Debo combinar para eso los usos, porque básicamente lo que hago aquí es configurar que 2 máquinas, supongamos que tenemos solo 2 máquinas, esas 2 máquinas van a estar en el mismo availability set. Máquina 1, máquina 2, lo voy a poner en el mismo availability set. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues esto me va a permitir eh, que puedo configurar cada uno en su propio fault domain o su propio update domain, cosa que evito que ambas máquinas pudieran fallar a la vez. Puedo configurar cada aplicación o cada máquina virtual, en este caso, cada carga de trabajo
en base a update domains, perdón, en base a availability sets. Por ejemplo, yo pudiera decir, tengo una página web que tiene la lógica y la presentación en una máquina virtual, la voy a poner en dos máquinas virtuales balanceadas para que tengamos un escenario, digamos, de alta disponibilidad para la aplicación web, pero también tengo una capa de base de datos. Y esa capa de base de datos también la voy a poner en dos máquinas virtuales por separado. Eh, Voy a hacer con eso que tenga un escenario de mayor alta disponibilidad, ¿no? Permítame un ratito. Quiero ver si es que encuentro algo. Mm, ok. Y el problema está cuando, ¿qué pasa si yo tengo dos máquinas virtuales para darle mayor disponibilidad a mi base de datos, pero ambas máquinas virtuales están en el mismo servidor? ¿Qué pasa si el servidor falla? Ambas máquinas caen y por lo tanto cae mi contingencia. Entonces, no tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces, la idea es que trate yo de colocar esas máquinas en dos equipos físicos diferentes. Entonces, para poder hacer eso, yo defino lo que se llaman los fault domains. Si yo tengo dos fault domains, estoy diciendo, colócame, si mi máquina 1 y mi máquina 2 existen en este mismo availability set, lo que va a ocurrir es que vamos a tratar de poner los servidores en fault domains diferentes. Vale decir físicamente que estoy poniendo eh, la máquina virtual 1 en el servidor 1, incluso en el rack 1 de repente, y la máquina virtual 2 no la voy a poner en el mismo rack, porque puede fallar todo el rack. Menos lo voy a poner en el mismo servidor, porque puede fallar el mismo servidor. Entonces lo voy a poner en un servidor 2 que está en un rack 2 diferente, ¿ok? Ambos en el mismo data center, pero están en racks, en servidores físicos diferentes y que tienen fuentes de alimentación eléctrica diferentes y que tienen conexión de networking diferentes. Entonces, cualquier cosa puede fallar, el networking, la electricidad, el hardware, el rack, y como un servidor está en uno de esos, va a fallar ese servidor, pero el otro se va a proteger. Entonces, si yo no defino fault domains, el problema es que podría ser que Microsoft ponga los dos servidores en el mismo fault domain y eso va a ocurrir. Si ocurriera un error a nivel de todo el rack, por ejemplo, pues se me va a caer el servicio. Entonces, para eso defino yo fault domains. ¿Ok? El otro término, update domains, está asociado a estas actualizaciones que les digo que vamos a ejecutar. Por ejemplo, si Microsoft va a ejecutar las actualizaciones a nivel del hardware, a nivel de los hosts, Microsoft va a programar momentos en los cuales va a necesitar apagar el servidor. Usualmente lo informa, ¿de acuerdo? Les manda un correo diciéndoles por si acaso, tal día, tal hora, vamos a hacer el apagado de la máquina donde se encuentra tu máquina virtual porque necesitamos ejecutar las actualizaciones, ¿ok? Entonces, ustedes en ese sentido, pues están avisados, pueden decirle a Microsoft, no, sabes que necesito correrlo esto y Microsoft va a ver qué medidas toma, digamos, para mover tus servicios hacia otro update domain. Pero por defecto, digamos, lo que yo debería tener también en este escenario de alta disponibilidad es que si yo le dejé las actualizaciones a Microsoft, sobre todo, debería tener estas dos máquinas virtuales también en update domains diferentes, cosa que uno de los servidores podría ser reiniciado, por ejemplo, los días 15 a las 10 de la mañana y el otro va a ser reiniciado los días 20 a las 3 de la tarde, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo así a la ligera, pero más o menos esa es la idea, que no se actualicen ambos al mismo tiempo. Entonces puedo utilizar varios update domains. ¿Ok? Esto obviamente está combinado con lo que son balanceadores, ¿no? Porque obviamente pues la idea es que estas dos máquinas trabajen de manera conjunta y para eso, por ejemplo, necesito utilizar Managed Disks. Sí, y ahí vemos otro ejemplo de lo que me habían preguntado hace un momento, ¿no?
Si uso un unmanaged disk, ¿qué desventaja tengo? Que no voy a poder hacer esto, por ejemplo. ¿Ok? En el caso de discos manejados, sí lo puedo hacer y puedo trabajar con estos escenarios de alta disponibilidad. Esto finalmente significa algo muy parecido a esto, ¿no? Lo que yo les había comentado. Un fault domain puede ser un recurso físico, como por ejemplo un rack, en el cual tengo la máquina virtual de la aplicación web, pero tengo la máquina 1. La máquina 2 no la voy a poner sobre el mismo hardware porque todo el hardware pudiera fallar, entonces lo voy a poner como forma parte del mismo availability set. Máquina 1, máquina 2, la estoy poniendo dentro del mismo availability set. Lo que estoy diciéndole es, estas máquinas no pueden estar juntas, tienen que estar físicamente separadas y por lo tanto Azure lo va a poner en otro rack, en otro fault domain. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la capa de base de datos, ¿no? Creo otro availability set, pero en este caso para la aplicación de base de datos. Y de esa forma también me lo va a poner en availability sets o en fault domains diferentes, ¿no? Entonces, esos dos términos hay que trabajarlos, el update domain y el fault domain, ¿no? El update, recuerden que está asociado pues a las actualizaciones y a mantenimientos usualmente planificados, ¿no? Voy a reiniciar la máquina porque ha corrido actualizaciones. Entonces, ok, no la reinicie las dos a la vez, reinicia una y en otro horario reinicia la otra, ¿de acuerdo? Entonces, hay que combinar esos factores y para eso pues utilizamos los availability sets para definir qué máquinas no deberían ser apagadas o encontrarse en el mismo recurso a la vez. Eso en cuanto a los availability sets. Ahora, los availability zones, zonas de disponibilidad, aquí ya no es un conjunto de disponibilidad, sino una zona de disponibilidad. Recuerden que yo les había comentado que Microsoft Azure en una región usualmente tiende a tener 3 zonas de disponibilidad por lo menos. ¿Ok? No todas las regiones están preparadas con esto, hay que validar eso, ¿no? Ya lo vimos en la sesión anterior cuando veíamos la infraestructura de Azure, que regiones tienen al menos 3 zonas de disponibilidad. Entonces, en esa región yo debería hostear mis servicios y buscar que si quiero tener alta disponibilidad, debería colocar la replicación de los servicios en zonas diferentes. Entonces, si yo tengo 2 o 3 servidores balanceados, pues lo ideal es que esos servidores estén en zonas de disponibilidad diferentes. Recuerden que una zona es una locación física dentro de la región y en el caso de que algo pudiera ocurrir a nivel de toda la zona, es decir, todo el data center falló, todo el edificio falló, pues separado físicamente, como les dije, más o menos como unos 500 kilómetros, hay otra zona de disponibilidad en la cual tengo el segundo servidor balanceado. Entonces, el servidor 1 se cayó, no por una falla del rack, no por una falla del servidor, sino por una falla de todo el edificio, pues en otra zona de disponibilidad tengo el mismo servidor replicado. Estas zonas, recuerden que están conectadas por fibra de alta velocidad. Entonces, puedo balancear, digamos, un servidor que se encuentra aquí, por ejemplo, que dice UD0, acá está el UD0 y aquí está el UD0. Entonces puede fallar una zona de disponibilidad, pero tengo otros 2 servidores corriendo en diferentes zonas, ¿no? Y eso me ayuda a proteger, pues, mucho mejor. Pues, tienen independencia tanto de energía eléctrica como de refrigeración y la parte de networking. Esto protege a un nivel de fallo total de todo el data center, ¿no? Y lo ideal es combinarlo también pues con lo que son update y fault domains, ¿no? Porque bien podrían estar en diferentes edificios, pero si yo no defino, por ejemplo, un update domain, podría ser que en los 3 o 2 edificios que esté utilizando, se haga una actualización y se apaguen ambos servidores a las 10 de la mañana. Entonces, lo ideal es que lo combine, pues, por ejemplo, con los update domains o también con los fault domains. ¿Ok? Esto ya me provee un acercamiento mucho mayor, acercándome ya a lo que es el 99,99%
de SLA, que recordemos en el archivo que estuvimos viendo, es colocar dos o más instancias desplegadas, por ejemplo, en el mismo availability set e incluso, si es que lo utilizo con availability zones, ya llego al 99.99% de disponibilidad de mis máquinas virtuales, ¿no? Entonces, esto es algo que yo tengo que planificar, yo tengo que decir si quiero llegar a una disponibilidad muy cercana al 100%, pues debo implementar dos máquinas virtuales y esas dos máquinas virtuales tienen que estar en diferentes zonas de disponibilidad y deberían manejar el mismo availability set para que no se reinicien o se programen para actualizaciones al mismo tiempo ambas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tengo que hacer como cliente y yo tengo que hacer como partner, ¿de acuerdo? Y hablando de lo que es escalamiento vertical y horizontal, pues estos términos ya los había comentado un poco. El escalamiento vertical básicamente consiste en convertir el mismo servidor en un servidor con mayor potencia, ¿no? Es decir, cambiarlo, volverlo a un servidor que tenga más memoria RAM, que tenga más, eh, que pueda tener de repente más núcleos, más RAM, como les decía. Esto básicamente pues es esta labor, ¿no? Si yo estoy con mi máquina virtual, la máquina virtual que hemos creado hace un momento en la nube, pues miren que está corriendo, ¿no? Yo me voy aquí, perdón, me voy aquí a Size y lo que quiero hacer es cambiar el tipo de tamaño, ¿no? De repente estoy viendo en mis métricas que estoy teniendo mucho requerimiento, mucho trabajo. Entonces ya no quiero un servidor con 2 y 4 de RAM, sino vamos a poner uno con 8 de RAM y con 4 núcleos, por ejemplo. Y aquí me va a decir que vaya a la máquina F4S, por ejemplo. Recuerden que yo estoy con la F2S, ¿de acuerdo? Estoy con la F2S con dos núcleos y 4 gigas de RAM. Pero entonces quiero hacer un escalamiento vertical. ¿Qué hago? Me voy a Size, elijo la máquina que necesito, que en este caso como dije, 4 núcleos con 8 gigas de RAM. Es esta máquina, le digo Resize, y miren, empieza a hacer la labor de resizing. Para esto volvamos un ratito al overview, vamos actualizando aquí, todavía me dice running. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Bueno, ahí está en updating, por ejemplo. Tomen en cuenta que esta máquina ya se ha mandado a pagar, se ha mandado a reasignar el nuevo tipo de máquina y ahora seguramente debe estar volviendo a encender la máquina. ¿Ok? Siguen updating todavía. Bueno, de hecho sigue la labor de resizing aún. En unos pocos segundos ya me debería estar diciendo que el resizing ha sido hecho. Lo que sí quiero que noten es que ya de por sí me está cambiando acá. Ya tengo la máquina F4S. Bueno, todavía está haciendo la asignación. Ahí hay algunas cosas que todavía tienen que refrescarse. Ahora ya está running, ¿no? Todavía no ha terminado la labor, pero miren, ya me dice, es una F4S. Ah, bueno, falta aquí que modifique esto. Ya me dice que finalmente eh, ha cambiado el tamaño de la máquina. Vamos a actualizar una vez más. A ver, vamos a actualizar toda la página. De repente con eso ya se refresca. Ahora sí, como pueden ver, ya la máquina está corriendo nuevamente, pero ahora está corriendo con una máquina F4S versión 2 con 4 vCPUs y con 8 gigas de RAM. Sigue siendo la misma máquina, sigue teniendo el mismo contenido, el mismo disco. De hecho, ya no debería tener, sí, ya no lo tengo abierto el RDP porque ya la máquina obviamente se ha apagado y se ha vuelto a prender, y eso es un escalamiento vertical, eso es un scale up, acabo de subir el tipo de máquina, ¿no? Y cuando pasa el requerimiento, pues yo puedo, los recursos están volviendo a ser, a tener el mismo nivel de consumo que suelen tener usualmente, yo puedo volver aquí y decirle baja a esta máquina la familia es F, que tiene dos núcleos solamente, con 4 gigas de RAM. Entonces va a volver a pasar el mismo procedimiento, pero tiene que pasar un downtime, ¿de acuerdo? Eso es un escalamiento vertical. Puedo hacer un scale up, pero siempre recuerden hacer el scale down, porque si no me voy a quedar consumiendo la máquina grande el resto del tiempo. Cuando ya no la necesito, yo tengo que volver a bajarla, ¿de acuerdo? Pero como han visto, lo puedo hacer de forma manual.
También hay formas automatizadas de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo he hecho de forma manual. Más bien el escalamiento horizontal consiste en no variar el tamaño de los recursos que tiene la máquina, sino agregar máquinas paralelas adicionales, que obviamente aquí en medio de todo esto va a haber un balanceo, ¿no? Voy a estar colocando aquí pues un balanceador que va a exponer probablemente la IP pública y a través de ese balanceador se va a reasignar los trabajos a ambos servidores, o a 3 servidores, o a 4, dependiendo de cuál sea el tamaño, digamos, de mi pool de servidores. Pero en este caso, la máquina no cambia, y como no cambia la máquina, no es necesario reiniciarla, basta con que se agreguen, pues, servidores adicionales. En ese sentido, yo lo puedo hacer de forma manual, crear máquinas virtuales adicionales y, por ejemplo, al momento de darle la creación de la máquina virtual, yo le puedo decir pues que esta máquina pertenezca a, acá está esta parte, ¿no? Opciones de disponibilidad. En este caso puedo trabajar con Availability Zones, puedo trabajar con Scale Sets o puedo trabajar con Availability Sets. Entonces yo le voy a decir a qué Availability Set va a pertenecer. Tendría que crear un nuevo Availability Set y decir, por ejemplo, que esta máquina y la máquina anterior estén en el mismo Availability Set. Pero adicional a eso tendría que crear un balanceador de carga. Es un elemento adicional que tengo que agregar. Y en ese caso, pues el balanceador tendría que configurarlo para que tenga una IP pública expuesta y que trabaje con las IPs internas de estos dos servidores para balancear el trabajo, ¿no? Puedo trabajarlo con Availability Sets o con Availability Zones. Entonces yo le voy a decir a esta máquina, por ejemplo, créate tú en la zona 2 y la otra máquina la voy a poner en la zona 1, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo trabajar con ambas cosas a la vez también. Em, y lo otro es que más bien, en vez de utilizar esto y hacer la creación de los availability sets o zones en forma manual, que en vez de crear máquinas virtuales, vaya a crear, por ejemplo, los virtual machines scale sets, ¿ok? Ahí vemos virtual machine scale set. ¿Qué es un scale set? Miren que el proceso de creación de un scale set es muy parecido al proceso de creación de una máquina virtual. La suscripción, el grupo de recursos siempre me lo va a pedir. En este caso le voy a poner un nombre a todo el scale set. Por ejemplo, vamos a llamarle a este lección 8 SS, scale set, ¿no? En este Estados Unidos, y si vamos a trabajar con Availability Zones, ahí le pongo, ¿no? Entonces, si le pongo 2, obviamente me va a crear 2 máquinas, cada una en un Availability Zone diferente. Si le pongo 3, me va a crear 3, ¿no? Entonces, ya yo le digo con cuántas zonas voy a trabajar ahí. ¿Qué modo de orquestación va a utilizar? Que puede ser un modo flexible, que en este caso, como nos indica, puede lograr la alta disponibilidad de escala con máquinas idénticas o múltiples, digamos, múltiples tipos de máquinas virtuales. Esto es flexible. Uniforme tiene que ser máquinas virtuales idénticas, ¿no? Entonces ahí sí va a ser el mismo tipo de máquina con las mismas funciones. Elijo el tipo de máquina, elijo el tamaño, nombre de usuario, contraseña, la licencia, todo lo mismo igualito que como hicimos con la máquina virtual, con la única diferencia que en este caso, am, aquí en la opción de scaling, lo que voy a tener es algo que se llama Initial Instance Count, que significa con qué conteo inicial voy a empezar. O sea, yo siempre quiero operar por lo menos con 2 máquinas. No, en este caso van a ser 2 máquinas, entonces siempre quiero operar con una máquina, por lo menos, ¿ok? Y la política de escalamiento puede ser manual, o sea, ya tengo el scale set y entro y le digo escala horizontalmente, haz un scale out. Y cuando necesite volver, voy a entrar yo al portal y decirle, ok, haz un scale in. Eso es manual, pero yo podría darle un custom para que lo haga de forma automáticamente. Entonces le digo cuál es el mínimo de instancias que tiene que correr. Ya dijimos que 1, el máximo debería ser 2. Yo puedo poner 3, 4, 5, 10, como ven ahí, ¿no? Puedo poner la cantidad de máquinas que yo necesite. ¿Y en qué me voy a basar para hacer un scale out? O sea, ¿cuándo va a crecer? Cuando, por ejemplo, el uso del CPU cruce la barrera de los
85%, por ejemplo, si estamos hablando de un servidor que tiene eh, dos núcleos, por ejemplo, vamos a estar hablando de que tiene que estar al 85% de uso de esos dos núcleos. Pero no necesariamente que llegue a ese punto, sino que se mantenga durante cierto tiempo en ese punto. Porque imagínense que tengo el servidor que lanza un pico de 90 y a los 2 minutos baja y vuelve nuevamente por debajo de los 90. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí voy a tener un escalamiento por gusto, porque fue un pico solamente. Entonces yo le puedo decir, no, sabes que sobre esos 90, si se mantiene durante 10 minutos, recién ahí hace el escalamiento. Pero si se mantiene en 90 durante 9 minutos y después baja, ok, ya no hagas el escalamiento, ya volvió a lo normal, ¿no? Y acá le digo en cuántas instancias va a subir, porque yo le puedo decir sube de frente con 2 o sube de frente con 3, pero en este caso voy a hacer un escalamiento con uno nomás. Y en el scale in es lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, cuando ya el uso del CPU en los servidores vaya por debajo del 30%, por ejemplo, o el 40%, ya baja, bueno, durante esos 10 minutos también nuevamente, ¿no? Baja en una unidad, o sea, retorna nuevamente a un índice más bajo de consumo de servidores. Entonces, obviamente, durante el tiempo que escale voy a pagar un servidor adicional, pero cuando regrese voy a pagar ya solamente un servidor. Son costos adicionales, pero finalmente atienden lo que es mi necesidad de tener mayor capacidad de cómputo en escenarios de alta demanda. Entonces, bueno, acá no voy a proseguir, pero básicamente el scale set, como han podido ver, es exactamente lo mismo que una máquina virtual, con la diferencia de que le puedo definir reglas de escalamiento. ¿De acuerdo? Entonces es un escalamiento horizontal. A ver, acá veo un comentario que dice, termina siendo más económico utilizar el availability set horizontal que el virtual machine scale set. ¿Cuánta es la diferencia? A nivel de costos, no es mucha la diferencia, básicamente es un tema operativo, ¿no? Son arquitecturas diferentes. Una es una arquitectura de tipo IaaS, o sea, si yo voy a crear máquinas virtuales y les voy a poner balanceador y yo voy a gestionar cómo se manejan, esa es una arquitectura IaaS, tengo más control sobre ello, pero el problema es que también tengo más trabajo operativo. Yo soy quien tiene que construir y administrar las cosas. Eh, Trabajar con scale set es por más que las máquinas virtuales son IaaS, el servicio de scale set es un PaaS, es un paquetizado que ya viene preparado para que yo solamente elija opciones en un entorno web, y como han podido ver, pues esas opciones son muy amigables, muy fáciles de entender, y ya no tengo que construir nada, todo eso ya está preconstruido, entonces operativamente me facilita a mí la labor, ¿ok? De hecho, hasta creo que es un poquito más económico, porque del otro lado sí tengo que considerar los costos del scale set, tengo que considerar, digamos, permítame un momento, ok, vamos aquí. Deben considerar que yo tengo un scale set, al final termina siendo, digamos, el mismo costo. Si van a ver ustedes, estoy trabajando con la F2S, voy a trabajar aquí con F2S, versión 2. Y a nivel de precios, bueno, estamos pay as you go, licencia, ya está. A nivel de costo de las máquinas, vean que son exactamente el mismo costo, ¿ok? Entonces, no es que uno sea más costoso que el otro. En realidad, más que nada un tema operativo, ¿no? Y un tema de control también, como les digo. Finalmente, si yo quiero tener control sobre la orquestación, pues debería hacerlo manualmente, pero si quiero tener más facilidad, más agilidad y desligarme de esos trabajos operativos, pues lo ideal, lo recomendable sería hacerle un scale set, ¿no? Sí, no se está considerando efectivamente el costo del balanceador en este momento. Tendrías que agregarle efectivamente a ver, permítame un momentito que estoy, de repente por eso no me lo está mostrando.
Acá está el load balancer. Aquí está el load balancer y tendré que considerar un balanceador de tipo básico, que en realidad el básico no tiene costo, si es que es un balanceador interno o público, por ejemplo, pero es básico. Pero si quiero trabajar con múltiples zonas, ahí sí seguramente voy a necesitar uno de tipo estándar y voy a ponerle algunas reglas, ¿no? Que esas reglas podrían estar asociadas, por ejemplo, a la parte de cantidad de CPU, como habíamos visto, podrían ser dos reglas, por ejemplo, para el scale out y el scale in, y el volumen de datos que proceso al mes a través de él, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso estoy hablando de 1 tera, pues más o menos van a ser $5 que se van a que va a pasar en tema de costos de la data que procesa a través del balanceador. Es el costo del balanceador con sus dos reglas y el volumen de datos que se procesa a través de ese balanceador. Entonces le agrega este costo, más o menos. ¿Ok? Listo, volvamos entonces. Bueno, este tema de la creación de los scale sets ya lo hemos visto. Ustedes pueden hacer que inicie en una instancia o que inicie en cero también, de hecho, pues como dice ahí, hasta 1000 instancias, ¿no? El, Bueno, el tamaño, el size está referido al tipo de máquina, fundamentalmente, es el tipo de máquina que elijamos. Si usamos spot instances, recuerden que compartimos las capacidades no utilizadas con otros usuarios, con otros clientes de Azure, pero el problema es que esto, si alguien las necesita, las va a usar y nos la van a quitar a nosotros. Entonces, en producción, no hagan nunca eso. Si van a hacer temas de desarrollo, de pruebas de calidad, etcétera, sí, de repente pueden usar Azure Spot Instances, porque eso les va a dar un costo menor en cuanto al costo de la máquina virtual, pero en producción o cargas de trabajo críticas no deberían utilizarlo, ¿ok? Esto se puede hacer únicamente pues empleando Managed Disks, ¿no? Y pueden escalar por encima, digamos, de las 100 instancias incluso, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir ahí la cantidad hacia la cual escalan y la forma en que escalan gracias a la regla de escalamiento, ¿no? Como les dije, ustedes lo pueden hacer de forma manual o lo pueden poner una regla para que haga el escalamiento de forma automática, tanto de scale out como de scale in. Muy importante, como les había mencionado, una vez que ustedes em, bueno, tienen que definir el máximo aquí, porque si ustedes lo dejan como 10, noten que esto puede ocasionar que yo tenga un escalamiento descontrolado y que de repente, pues, ante un ataque, de repente están atacando mucho mi sitio, yo no le he puesto de repente mecanismo de protección contra denegación de servicios y me están saturando un servidor, se crea un segundo, se crea un tercero, cuarto, quinto, hasta décimo y voy a terminar pagando 10 servidores a la vez, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esto. Y también, como les he mencionado, pues noten que otros mecanismos de seguridad pudieran ser necesarios, como un servicio para evitar ataques de negación de servicio, pues hay un servicio que es de DDoS Protection, ¿no? Que es parte de Azure también. Si no, ustedes tendrían que implementar la solución particular que quieran hacer. Em, Crear uno más scale sets, bueno, colocar ahí los parámetros. Esto ya lo hemos visto también en la demostración. Tienen módulos de aprendizaje de lo que es esta parte de skill sets y cómo implementar Windows Server en escenarios de alta disponibilidad, ¿ok? Ahí solo pueden estudiar un poco mejor allí. Y tienen también lo que son las extensiones. Las extensiones no es algo tan complejo en realidad. Cuando ustedes tienen una máquina virtual específica, ustedes pueden a esa máquina añadirle cierto conjunto de extensiones. Algunas de esas extensiones eh, son finalmente pequeñas aplicaciones o pequeñas funcionalidades que vienen a ampliar un poco el, el trabajo que ustedes quieren hacer con sus máquinas virtuales, ¿ok? Estas extensiones, pues algunas de ellas están desarrolladas por el lado de Microsoft, como pueden ver aquí. Una muy utilizada es la Custom Script Extension, por ejemplo, o PowerShell Design State Configuration. Estas son muy empleadas porque son las que nos ayudan a comunicarnos con la parte de scripting de la máquina y con la parte de PowerShell de la máquina.
Pero también hay extensiones de terceros que pudieran asignar alguna funcionalidad particular ahí o expandir, como les digo, el trabajo de las máquinas virtuales. Esto, puede haber extensiones específicas para Windows, extensiones para Linux. Como les digo, no necesariamente todos son de Microsoft. En esta máquina virtual, por ejemplo, veamos, aquí está, extensiones y aplicaciones en la parte de configuraciones, ¿no? Le doy aquí extensiones y configuraciones, pues ya tengo una que es el Guest Attestation, que es básicamente de Microsoft, ¿no? Pero si quiero añadir otras extensiones, puedo yo darle ahí añadir, me dice instalar una extensión, y miren las diversas extensiones que tengo. Pero de hecho le puedo poner aquí cargar más, ¿no? Y salen más. Entonces, son pedazos de funcionalidad. Por ejemplo, hay un agente de monitoreo de recursos de Windows Server, que en este caso ha sido desarrollado por esta empresa que es Site 24x7, ¿no? Acá les explica un poco cuáles son los términos de uso, qué es lo que puede hacer, etcétera. Hay un agente de protección de Symantec. Hay, por ejemplo, los drivers para la tarjeta gráfica de AMD. Yo les decía que hay algunos de Microsoft aquí, por ejemplo, Chef Software, Dell, BMC. Aquí está, por ejemplo, el Custom Script Extension. Esto lo que permite es manejar, digamos, un conjunto de scripting que quiero ejecutar como extensión dentro de la máquina virtual, ¿no? Hay extensiones de, por ejemplo, de set, porque si es que quiero agregar, digamos, todo el agente de seguridad para archivos, en este caso para File Security de set, hay de Kaspersky. Hay muchas extensiones, como pueden ver ahí, acá estoy agregándole TeamViewer, por ejemplo, esto es de la empresa de TeamViewer, obviamente, para poder agregarle el agente de conexión remota a través de TeamViewer, si es que utilizo esa solución, en la máquina virtual. Entonces, básicamente estas extensiones lo que hacen es agregar esa característica a la máquina virtual desde fuera de la máquina virtual. No necesito ingresar a la máquina virtual, dado que es un recurso manejado, pues puedo agregar, digamos, estas extensiones y a través de código hacer ejecuciones de labores dentro de esas máquinas virtuales, ¿ok? Bueno, entonces no es nada complicado, es algo bastante simple de entender. Em, los scripts que corren las extensiones pueden ser simples o pueden ser complejos. Bueno, tienen 90 minutos para correr. Si no corren, digamos, se dan como fallidos. Puedo hacer un doble check de las dependencias y, bueno, básicamente es un tema de protección de correr esa extensión en un entorno protegido, ¿no? Si, por ejemplo, corriera yo en el custom script estas líneas, básicamente esto es lo que ya hicimos anteriormente, ¿no? Instalar el IIS, por ejemplo, dentro de la máquina, que en este caso es localhost, ¿no? Instalar la característica de Windows llamada IIS, asegurar que está presente y que el servicio se llame web server. Eso lo puedo hacer entrando a la máquina, levantando el rol, o como vieron también utilizando el Cloud Shell, o lo puedo hacer también bajo este modelo de instalando extensiones y corriendo scripting hacia mis máquinas, ¿no? Entonces, esto no es necesario entrar en mucho detalle. Ahí tienen algunos módulos de Learn para poder aprender. Y bueno, con esto concluimos lo que es la parte de máquinas virtuales de Azure. Van a tener ahí el laboratorio 8, en el cual van a poder ejecutar varias tareas. Como pueden ver, tarea 1, van a hacer la creación de una red virtual con 2 máquinas que estén dentro de esa misma red virtual. En este caso, en una misma subnet, de hecho, pero como pueden ver, máquinas en 2 zonas diferentes para poder gestionar lo que es un escenario de alta disponibilidad, ¿no? En la tarea 2 van a agregar algunos scripts a través de la ejecución de un PowerShell script, ¿no? Y las tareas 3, 4, 5, 6 y 7 les van a ayudar a crear eh, otro, otro grupo de recursos en otra región diferente y en otra VNet diferente. Obviamente otra subnet diferente también. Va a tener el mismo nombre, pero va a tener espacios de nombre de IPs diferentes. Y aquí van a colocar un scale set, por ejemplo, con su balanceador,
con sus reglas de seguridad y con una IP que va a utilizar este balanceador para poder exponer los servicios, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que van a hacer en el laboratorio. Recuerden que ya tienen todos los scripts del laboratorio para poder hacer las ejecuciones. Entonces con eso finalizamos el tema relativo a lo que son máquinas virtuales, que es la lección número 8 que la hemos adelantado. Entonces ahora sí volvemos a la lección 4, que es la lección en la cual vamos a estar viendo temas asociados a lo que son redes virtuales, Network Security Group, que ya hemos estado avanzando un poquito de ello, ya hemos estado comentando, pero ahora con las máquinas virtuales vamos a poder hacer un mejor entendimiento, y algunos servicios de red adicionales como son Azure Firewall y Azure DNS. Recuerden que nosotros podemos colocar nuestros propios servicios de firewall, podemos generar un appliance o podemos utilizar el servicio de tipo PaaS, plataforma como servicio, que es Azure Firewall. Lo mismo con el servicio de DNS. Puedo utilizar los DNS de mi registrar, de mi name registrar, ¿no? O sea, el proveedor con el que he registrado mi nombre de dominio. O puedo utilizar también, por ejemplo, el servicio de Microsoft para que haga resolución de nombres, que se llama Azure DNS, ¿ok? No es mandatorio que emplee estos servicios internamente, pero si los quiero utilizar aquí los puedo hacer, ¿ok? Esos sí son servicios que tienen costos adicionales, pero lo que son redes virtuales, lo que son NSGs, no tiene costo. Vamos primero entonces con la introducción hacia lo que son redes virtuales. Como yo les decía, lo ideal es que ustedes hagan una planificación adecuada respecto a cómo van a crear la red virtual. Eh, Ustedes deberían primero implementar una red virtual con un espacio de direcciones específico, separado, digamos, y con subredes. Puede ser una sola subred, al menos, o podrían ser más subredes en las cuales ustedes vayan a colocar los recursos, ¿no? En este caso, máquinas virtuales, por ejemplo, y máquinas virtuales que tienen una tarjeta de red finalmente para poder manejar su comunicación. Este entorno bien pudiera ser un entorno completamente Azure, completamente nube, pero también ustedes podrían tener un entorno híbrido. Y al hablar de un entorno híbrido no solo me refiero a que ustedes tengan oficinas y recursos en la oficina que necesiten conectar con esta red virtual en la nube, sino también podrían tener otras redes virtuales en Azure también, y podrían tener otras redes virtuales en otros proveedores de nube. Entonces, ustedes necesitan integrar todos ellos. Entonces, una red virtual básicamente es una representación lógica de lo que nosotros tendríamos en una red. Y al ser una representación lógica, piensen en cómo nosotros construimos físicamente una red. Ponemos cables, ponemos dispositivos, segmentamos las redes, pero en la nube lo vamos a hacer todo de manera lógica. Vamos a poner ahí configuraciones, básicamente, para definir cómo se van a construir nuestras redes. Entonces, la idea un poco con esto es crear espacios dedicados, privados, en este caso en la nube, que permitan darnos un aislamiento o nos permitan, digamos, configurar la forma en que se van a comunicar los recursos que estamos colocando allí dentro. Podemos extender de forma segura lo que ya tenemos en forma local y podemos habilitar escenarios híbridos, multinube, incluso como les decía, ¿no? Dentro de esta red virtual, yo debería crear lo que llamamos una o más subnets, ¿ok? Vamos a ver esto aquí. Para esto vamos a crear un nuevo grupo de recursos. Vamos a ponerle ahí, vamos a crear este grupo de recursos y le vamos a llamar lección 4, Resource Group, ¿ok? Vamos a seguir trabajando con ISUS, ya no paso por etiquetas, voy de frente a revisar y crear, paso la validación y le creo el Resource Group. Como bien saben, esto se crea rápidamente porque básicamente es una carpetita que estamos creando. Lección 4, ahí está, en ISUS y con la suscripción que hemos elegido. Vamos aquí, vamos a ver que está vacío, pero vamos a volver al home. Recuerden que yo puedo crear aquí, a mí no me gusta mucho porque tengo que empezar a buscar los recursos, yo prefiero buscarlo acá arriba y en ese sentido voy a buscar Virtual Network, ¿ok? Ahí están, vemos que con Virtual Network hay Virtual Network Managers, Virtual Network Terminal Access Points, Network Managers, Virtual Network clásicas, etcétera, ¿ok? Pero el recurso que yo quiero en este momento es este, Virtual Networks. Ya tengo una red virtual, acá me va a listar todas las redes virtuales que tengo dentro de mi organización, obviamente con los filtros que yo le haya aplicado, en este caso todas las suscripciones, por eso es que me está mostrando esto también, ¿no? En todos los grupos de trabajo,
¿ok? En todas las localizaciones. Yo puedo aplicar el filtro que quiera, pero acá finalmente, como no le he puesto ningún filtro, me está mostrando todas las redes virtuales que ya existen. Entonces ahora yo quiero crear una nueva. Y a esta red virtual, vamos a ponerle ahí crear una nueva red virtual, y le vamos a seguir trabajando con, oh, perdónenme, oprimí mal una tecla. Ya, vamos a volver aquí, Virtual Networks, crear una nueva. Ahora sí, quería darle el zoom aquí, ahora sí. Listo. Vamos a seguir trabajando con la misma suscripción, Incomex Cloud. Podría ser que tengamos en una suscripción diferente, no hay problema, pero en este caso vamos a seguir igual. El Resource Group podemos crear uno nuevo, pero como yo ya lo he creado, voy a decir, colócalo en lección 4RG. Y a esta le vamos a llamar lección 4 VNet. ¿Ok? Así se va a llamar. O si ustedes quieren seguir la misma nomenclatura que hemos estado utilizando, pónganlo todo en minúscula, ¿no? Lección 4-VNet. ¿Ok? No es necesario que esté en la misma región, pero me lo sugiere porque es la región que elegí para lo que es la parte de el almacenamiento del Resource Group. Si le doy siguiente, me va a dar la pestaña que me habla sobre las direcciones IPs que están separadas para esta red. ¿Ok? No sé si todos tienen en claro el concepto de lo que es las redes, pero en todo caso voy a hacer un pequeño resumen aquí bastante rápido. Si no se entiende muy bien, por favor me avisan. Pero en todo caso, vamos a tratar de hacerlo muy rápido aquí. Como ustedes se están dando cuenta, yo estoy haciendo la separación del nombre 10.1.00/16. ¿Qué significa esto? Recuerden que finalmente, en lo que son direcciones IPs, yo estoy trabajando con 4 conjuntos de números separados por puntos, ¿ok? Estos números pueden ir desde el 0 hasta el 255 cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, eso hace que la primera combinación pueda ser 0.0.0.0 y de ahí continúe a 0.0.0.1 hasta que llegue a 0.0.0.255. ¿Qué son eso? Son 256 posibles valores, contando también con el 0, ¿no? O sea, del 1 al 255 más el 0, 256 posibles valores. ¿Ok? Después, haciendo las combinaciones, yo podría pasar al 0.0.1.0. Y ahí nuevamente, hasta 255 esto, y después esto con 2 y con 256 posibilidades que hay aquí en este octeto. Y bueno, a cada uno de estos conjuntos de números, o sea, todo esto lo voy a hacer hasta poder llegar al 255.255.255.255.255. A cada conjunto de estos números le llamamos octetos. ¿Por qué le llamamos octetos? Porque nosotros lo entendemos en valores decimales del 0 al 255. Pero en el caso de las computadoras entienden el número 1, por ejemplo, en estos octetos, que básicamente son octetos que tienen la posibilidad de utilizar los valores de 0 o 1, o como vemos en los switch de nuestras casas, encendido o apagado, o al revés, ¿no? Apagado 0, encendido 1. Entonces, para poder lograr los diferentes números, las computadoras utilizan octetos. Entonces, imaginemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Esto para una computadora es el número 0. Ahora, si hago lo mismo y le pongo un 1 aquí, esto para una computadora es el número 1. Ok, ¿y cuál es el número 2? Sería de repente así. Eh, el número 2 sería 2. No, porque la computadora no entiende el número 2. La computadora entiende entre ceros o unos. Entonces, para la computadora, esto vuelve a ser 0 y esto vuelve a ser 1. Yo sé que para nosotros es un 10, pero para la computadora lo entiende como que en el segundo bit está definido
el valor encendido, ¿no? ¿Y cuál sería el 3 entonces? Para una computadora el 3 vendría a ser 1, 1, así, 3. Y cuando me quiera mostrar el 4, pues el 4 va a ser ya, va a ser algo parecido a esto. 4, perdón, 1. Eso va a ser el 4, ahora sí. Y entonces luego va a ser 1, 0, 1, 1, 1, 1, y así va a ser todas las combinaciones posibles, porque las computadoras hablan en binario, en ceros o en unos. ¿Ok? Entonces cada uno de estos valores representan 8 bits, por eso es que se le llaman octetos. Entonces, estos octetos pueden determinarme los diferentes valores que yo puedo tomar como direcciones IPs. Ahora, cuando yo entonces tomo una dirección específica y establezco una máscara, esta máscara, digamos que me dice 16, me está indicando que estoy tomando 16 bits como fijos. ¿Qué significa esto? Que en todas las direcciones posibles que yo puedo armar, ustedes pueden ver aquí que dice, esto de aquí es igual a qué cosa, a que puedo ir desde el 10.1.0.0 hasta el 10.1.255.255. Eso ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Ahí está indicado, ¿no? No le pongo el mouse encima porque se desaparece cuando lo pongo encima, ¿ok? ¿Y eso qué me da? Me da 65.536 direcciones posibles. O sea, estoy separando la posibilidad de emplear más de 65.000 direcciones posibles, ¿ok? Con todas las combinaciones que se pueden lograr entre todo ese rango. Y eso es porque estos 16 bits van a ser fijos siempre. ¿A qué se refiere con los 16 bits? Los 8 primeros bits, que es el primer octeto, y los otros 8, que es el segundo octeto. Quiere decir que en todas las direcciones el 10.1 va a ser algo fijo, va a ser algo común, y lo que va a variar son los otros octetos. ¿Ok? Eso ustedes pueden buscar IP Calculator, por ejemplo. Pueden utilizar la que gusten. A ver, veamos. Veamos esto. Ahí está, por ejemplo. Entonces, si mi dirección es del tipo, eh, a ver, ¿cuál estábamos utilizando? 10.1, ¿ok? 10.1.00.0016. Entonces, mis direcciones son del tipo 10.1.00 y con una máscara de 16. Le doy aquí a la calculadora y me va a decir que, como pueden ver, la dirección es esta. Ahí están los octetos, tal como los pinta la computadora, ¿no? Con 16 quiere decir que mi máscara es así. A veces se representa de esta forma, 255.255.00. Otras veces se representa de esta forma, simplemente diciendo 16, como estableciendo que esto va a ser fijo, ¿no? Y lo que está aquí atrás es lo que va a cambiar. Ahí ven la dirección de broadcasting, el host mínimo, el host máximo, o sea, va a empezar en 100, ¿no? Y va a ir hasta, bueno, el 100 lo toma para la dirección de la red, y va a llegar hasta el 255 y el último, perdón, el 254 y el 255 al final va a ser la dirección de broadcasting. Entonces voy a tener todas esas posibles direcciones. Podría ser que yo tome la 10.1.0, que tome 3 octetos y que únicamente varíe esto. Sí, también lo puedo hacer, ¿ok? Si yo le digo que más bien no es 16, sino es 3 por 8, 24, voy a tomar los 3 primeros octetos, miren que eso me va a reducir solamente a 256 direcciones posibles en toda mi red, ¿ok? Si eso es válido para mí, lo puedo hacer. Si no, debo buscar un número. Ahora, no necesariamente tiene que ser un múltiplo de 8, ¿ok? Puede ser que en vez de 16 le diga 18, que le diga 20, que le diga 21, ya depende de mí, ¿ok? Pero yo lo voy a dejar así con 16. Estas son todas las posibles direcciones en mi red, ¿ok? Pero a partir de ella yo puedo subnetear.
puedo crear subredes, y aquí estos se crean aquí en la parte de abajo, las subredes, ¿de acuerdo? Entonces, yo le doy, por ejemplo, añadir una subred. Debe tener, recuerden, por lo menos una subred, ¿no? Acá sale un error que me dice esta red virtual no tiene ninguna subnet. Esto es un error, no me va a dejar avanzar. Entonces, por lo menos debo poner una. Usualmente se crea como default, pero la idea es que yo empiece a crear subredes en base a lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, puedo poner una public subnet, ¿no? Vamos a seguir la misma nomenclatura. Minúscula public guión snet. Entonces, esta va a ser la subred que va a trabajar con los servicios que sí van a estar expuestos públicamente. Y por lo tanto, en el NSG le puedo decir que sí abra ciertos puertos, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí, por ejemplo, ojo que en la máscara debo tomar direcciones que están incluidas aquí. Entonces, una dirección incluida puede ser 10.1.1.0 slash, perdón, vamos a ponerle así, vamos a copiar exactamente como está, miren. Si yo hago esto, voy a estar utilizando una sola subred con todas las posibles direcciones, ¿ok? Con las 65.531 me dice aquí, luego les voy a explicar por qué estas 5 están reservadas y no las puedo emplear, ¿de acuerdo? Pero entonces en ese caso yo lo que podría hacer es tomar no las 16, sino 24, por ejemplo, y ahí voy a tomar para esta subnet únicamente 256 direcciones. Claro, 251 al final porque 5 me las toma, ¿de acuerdo? Em, pero en vez de usar la 0 la voy a dejar disponible, voy a poner 1. Recuerden que la 1.0 está incluido, ¿no? Porque lo que cambian son los dos últimos octetos. Lo que es fijo es el 10.1. Entonces este está incluido. Entonces puedo ponerle ahí y le pongo añadir. Esta va a ser la subred pública. Adicionalmente puedo poner una subnet que sean, por ejemplo, database, ¿no? Database subnet. Y todos los que sean bases de datos voy a ponerlas en el 10.1, que es lo fijo, acuérdense. Y yo puedo decir todo lo que sea bases de datos van a llevar 10 punto algo, ¿no? Y le pongo entonces ahí también 24. Lo estoy reservando 256. Hay que tener cuidado aquí porque si más adelante yo voy a necesitar más de 251 direcciones IPs, voy a tener ese problema de que ya me quedé corto, ¿ok? Entonces, debo subnetear adecuadamente pensando a futuro. Entonces, en vez de 24, podría ponerle, no sé, 23, 20, 21, ya lo que ustedes quieran, ¿no? Pero entonces, miren, son muy parecidas, pero en realidad en el tercer octeto varían del 1 al 10, ¿no? Y puedo agregar ahí, por ejemplo, eh, una que sea storage subnet, ¿no? Entonces, en esta subred voy a colocar todo lo que son elementos de almacenamiento y eso los voy a colocar en el 10.1.7 de repente. Ojo que al final puedo ponerlo en el 250 si es que quiero, ¿no? Porque tengo hasta 255 que puede variar. Y voy a separar acá también con máscara de 24. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle añadir. Entonces yo puedo empezar a crear las diversas subredes y de esa forma voy a separar los elementos y le voy a dar más adelante permisos diferentes a diferentes segmentos de red. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado también que las direcciones reservadas para esta red no se sobrepongan, por ejemplo, con direcciones IPs privadas que yo esté utilizando en mi red local. Si es que, por ejemplo, voy a integrar más adelante mi red local con esta red en la nube, debo tener cuidado de que no esté utilizando las mismas direcciones IP, porque en ese caso podría haber conflictos, ¿de acuerdo? Bueno, avancemos aquí a nivel de seguridad. Puedo habilitar un espacio específico para Bastion. Puedo habilitar otro espacio específico para lo que son servicios de negación de servicio, para la redundancia, de DOS, ¿no? Para protección de DOS. O puedo separar también una subred específica para lo que es el firewall, ¿ok? En este momento no lo voy a hacer, voy a dejarlo keep it simple, ¿no? Vamos a dejarlo simple.
solamente para seguir adelante con las etiquetas. Etiquetas no lo vamos a usar por ahora. Y por último, revisar y crear. Entonces, con esto, nosotros estamos creando la estructura que va a tener mi red. ¿Ok? Recuerden, voy a tener una VNet que se llama lección 4, que tiene estos espacios de nombres, ¿no? Y dentro voy a tener 3 subredes diferentes. ¿Ok? Lo mando a crear. Noten que esto no toma mucho tiempo tampoco. En realidad es la creación de la estructura de red que voy a tener. Una vez más les repito, las redes virtuales, las subredes creadas dentro de esa red no tiene un costo particular, ¿ok? Esto es parte de la estructura que tengo que armar de todas maneras, pero no tiene un costo específico. Ahí está, ya terminó de hacer el despliegue. No entiendo por qué continúa, pero bueno, ya está, ya finalizó. Pero volvamos entonces al grupo de recursos, lección 4, y vamos a encontrarnos con que tenemos un solo elemento. ¿Y qué pasó con las subredes? ¿Dónde está? Lo que pasa es que el elemento completo es la VNet, la Virtual Network, ¿ok? Y dentro de la VNet, yo ya tengo recién ahí, bueno, tengo el address space, ¿no? Que en este caso tengo el 10.1.0.0. Ojo, que aquí yo podría agregar más adelante el 10.1. Perdón, 10.2.0.0 y dejando igual con una máscara 16, con lo cual voy a ocupar todos los 10.2, ¿no? Estoy agregándole 65.000 más a esta misma red, ¿ok? Le pongo grabar y sencillamente pues ya estoy agregando más direcciones, ya no dentro de la máscara 10.1, sino ahora dentro de la 10.2, ¿no? Y obviamente en mis subredes también voy a tener toda esa parte y por ejemplo, puedo crear una subred adicional y decir que estos van a ser servicios de integración, ¿no? Guión SNET. Y en vez de voy a utilizar, digamos, la nueva máscara que tengo, que es la 10.2, y capaz que aquí voy a ponerlo, por ejemplo, igual, voy a ponerlo con la 10, por ejemplo, pero que este caso es con la máscara 10.2, este es la 10.1, entonces no va a ser conflicto, ¿de acuerdo? Lo grabo y estoy añadiendo nuevas subredes y por lo tanto nuevas direcciones IPs dentro de mi red, ¿de acuerdo? Ahí ustedes pueden ver, hay más configuraciones ahí, las vamos a ver más adelante, pero algo que sí podría mencionarles es, por ejemplo, los servicios DNS que en algún momento me estaban consultando. ¿Cómo hace la resolución de nombres esta red virtual? Como les decía, pues no, yo no veo perdón, las system routes, las redes de sistema las maneja Microsoft internamente para que si yo pongo 2 máquinas virtuales dentro de esta red puedan visualizarse y encuentren las rutas dentro de esta red, eso se gestiona de forma automática, ¿de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, tengo, y esto prefiero graficarlo un poquito mejor, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero igual quiero mencionarlo. Supongamos que yo tengo 2 máquinas virtuales que forman parte, digamos, de una misma red virtual. Vamos a abrir una nueva pizarra aquí. Ok, vamos a asumir que tengo mm, una máquina virtual 1 y tengo por otro lado la máquina virtual 2. ¿Ok? Sí, asumiendo que ambos están en la misma red virtual, ¿no? Entonces, por ahí existe algo que yo no lo voy a ver en este momento, pero hay algo que se llama las System Routes, ¿no? Entonces, eso lo gestiona automáticamente Microsoft. Entonces, cuando la máquina 1, o bueno, por cercanía, vamos a poner la máquina 2, quiere buscar a la máquina 1, lo que va a hacer es básicamente preguntarle a los system routes, le va a preguntar, oye, ¿dónde se encuentra la máquina virtual 1? Y el system route le va a decir, se encuentra con esta IP
privada, ¿no? Le va a responder la IP privada. Por ejemplo, supongamos que esta es la IP privada 10.1.0.1 y esta es la 10.0.1.0.2, ¿no? Entonces le va a responder con la IP, le va a dar el mensaje adecuado y de esa forma, pues ya la máquina virtual, sabiendo ya cuál es la IP de la máquina 1, recién ahí pues va a poder hacer su viaje buscando específicamente esa dirección IP privada, ¿ok? Pero eso lo hace porque hay un system root que le dice dónde buscarlos y esto lo administra Microsoft directamente. Pero ¿qué pasaría si yo quiero utilizar un servicio de firewall, por ejemplo, en el cual queden registrados todos los logs, todas las transacciones que se realicen? Entonces yo creo una máquina virtual más. Este le vamos a llamar firewall, ¿no? Esta máquina de firewall que va a tener su propia IP y todo, yo la voy a crear y ya no necesito trabajar con las system routes, sino necesito trabajar con los custom routes, que son rutas personalizadas. Entonces estos custom routes yo los guardo aquí y más bien las consultas ahora se van a hacer al custom route. Eh, los custom routes le va a responder a la máquina y ahí recién va a poder hallar la máquina virtual. Entonces, estas rutas, aquí yo tengo que utilizar también un servicio de DNS que sea el que me determine cuáles van a ser el siguiente salto, cuáles van a ser las búsquedas que se van a hacer hacia los servicios. Ahí es yo trabajaría con un custom y tendría que añadirle una dirección de un servidor, por ejemplo, que me esté funcionando como DNS. Pero en este caso, si lo dejo como default, es como dice, Azure provee las rutas, ¿no? Ok, entonces, volviendo a la presentación, cada red virtual puede ser segmentada en una o más subredes. Tiene que haber una necesariamente. Puede haber más, pero tiene que haber una. Hay algunos espacios de nombre que están reservados, como por ejemplo Azure Bastion Subnet. Si es que uso el servicio de Bastion, tiene que estar separado este nombre específicamente, ¿ok? Las direcciones ya yo las puedo asignar luego. Tiene que haber otro, si voy a hacer un gateway, por ejemplo, si voy a hacer una puerta de entrada para conexiones VPN desde mis oficinas, tiene que haber una subred que se llama Gateway Subnet. Este nombre también es reservado, ¿ok? Y este nombre, pues, es el que va a ayudar a definir las direcciones que voy a utilizar para poder hacer las conexiones con mi oficina. Después puedo utilizar el nombre que a mí me dé la gana en las otras redes y utilizar esos espacios de nombre que necesite, ¿no? Las subredes proveen, digamos, una división lógica para nuestra red, nos ayudan a mejorar lo que es la seguridad, la performance, porque justamente, como les dije, yo puedo asociar NSGs específicos a cada una de estas subredes y decir cómo se van a comportar cada una de ellas y qué permisos va a haber para que se puedan comunicar tanto de entrada como de salida. Recuerden que eso básicamente es un NSG. Y si lo quiero hacer ya a nivel, NSG no tiene costos, los Network Security Groups, pero si lo quiero hacer ya a un nivel avanzado, lo puedo hacer implementando mi propio firewall, como les dije, por ejemplo, a través de una máquina virtual, sería el costo de la máquina virtual, o por ejemplo, utilizando un servicio paquetizado de tipo PaaS, que es Azure Firewall, por ejemplo, ¿no? Que tiene un costo adicional. Acá les da las direcciones que están disponibles. Cada subred tiene que tener también un único espacio de nombres. Yo no puedo sobreescribir o reutilizar los espacios de los otros. Como pueden ver, por ejemplo, aquí estoy separando 24 octetos, perdón, 24 bits, o sea, 3 octetos, y por lo tanto las máscaras llegan a ser 10.0.0.0, y lo último es lo que puede variar. 10.0.1 y lo último lo que puede variar. 10.02 son diferentes, no se sobrescriben. Acá hay 10 puntos, 10.030, 10.03, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca los nombres tienen que sobrescribirse, que tienen que estar reservados específicamente solo para una subred, ¿de acuerdo? Eh, a ver, acá veo una pregunta que dice, ¿cómo puedo controlar las direcciones IP de salida? ¿A qué te refieres? ¿A las IPs públicas bajo las cuales se exponen los servicios? Por ejemplo, si voy a poner un servidor web, si puedo controlar cuál es la dirección IP pública de ese servicio, ¿a esto te refieres?
La dirección pública con la que sí aparece la máquina en Internet. Ok, no lo puedo controlar. Eh, Eso es muy importante tomar en cuenta porque las direcciones IPs están las públicas están repartidas a lo largo de todo el mundo dependiendo del país. Hay una entidad, no recuerdo ahorita su nombre, pero es una entidad que ha dicho, este rango de direcciones las va a usar Perú, este otro rango las va a usar Estados Unidos, este otro rango las va a usar Alemania. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, sí, ojo, no estoy hablando de un servidor web, estoy hablando de cualquier tipo de servidor. Supongamos que ni siquiera tiene un servicio web, voy a conectarme a través de una VPN o voy a conectarme por RDP a ese servidor. Finalmente requiere una dirección pública. Y esa dirección pública, si yo coloco el servidor, por ejemplo, en un data center de Alemania, voy a tener una IP pública de Alemania, no voy a poder tener una IP pública de Estados Unidos o de Perú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el servidor está hosteado en Alemania y se le tiene que asignar una IP pública de Alemania. Entonces, no voy a tener la posibilidad de elegir esa, esa dirección. A ver, me dice sí son las direcciones de salida, no la IP pública de entrada. La IP pública es tanto de salida como de entrada. Me dices, pero al menos fijar la IP pública de Alemania, si estoy en Alemania. Sí, o sea, eso lo vamos a ver más adelante, pero de hecho es la siguiente diapositiva. Las IPs, yo puedo trabajar con IPs estáticas o con IPs dinámicas. Pero tengo que elegir una IP, o mejor dicho, Microsoft me va a asignar una IP dentro de las que están disponibles para el país en el cual estoy hosteando los servicios. Una vez que yo ya tenga una IP, yo ya le puedo poner eh, le puedo decir que esa IP sea fija, ¿ok? Y recién ahí yo ya puedo trabajar con mi name register para asociar a esa IP fija algún FQDN, por ejemplo, ¿no? Tipo, solo por dar el ejemplo, www.miempresa.com que esté asociada a esa IP pública que ya reservé, ¿ok? Pero la tengo que reservar primero. Hay muchos servicios que requieren autenticar por IP, sí, pero para eso tendrías que poner una IP fija, ¿no? Pero tienes que esperar a saber cuál es esa IP. Tú no puedes elegir y decir, quiero exactamente esta IP, ¿no? Entonces, primero la tienes que reservar y después recién vas a poder usarla o configurarla dentro de tus servicios. Por ejemplo, yo que tengo aquí mi máquina virtual, esta máquina está en Estados Unidos, por lo tanto, me ha asignado una IP fija de Estados Unidos. ¿Ok? Esta es mi IP pública. Y como pueden ver aquí en la nomenclatura me dice que es una IP estática. ¿Ok? Entonces, como ya es una IP estática, si aquí yo voy a colocar mi servidor web o necesito, digamos que una aplicación X, no es web, va a ser cliente-servidor de repente, y necesito que vaya directo a la IP pública, copio esta IP pública porque ya es estática, ya es fija, ya no se va a modificar. Entonces puedo utilizar esa IP en mis servicios, en el desarrollo de mi aplicación y decirle que apunte siempre a buscar en esa IP, por ejemplo, ¿no? Pero si el host no está expuesto a Internet con una IP asignada a la VM, ¿cómo fijar la IP pública de salida? Cualquiera que sea asignada que siempre use una IP. A ver, permíteme un momentito. A ver, Cristian, te estoy habilitando el micrófono. No sé si gustas, pues, hacer un poquito la pregunta en forma directa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, hay servidores que realizan consultas, por ejemplo, a API REST afuera, en algún host. Pero ese servidor no es un servidor que esté expuesto a Internet con una dirección IP pública fija. O sea, ese servidor solamente tiene una dirección IP privada, ¿ya? ¿Verdad? Pero que está saliendo por el default gateway de Azure. Ahora, siempre ese servidor va a salir por una dirección IP diferente, ¿ya? No hay cómo controlar cuál es la dirección IP de salida. Efectivamente, si está en Alemania esa máquina, va a salir con una IP de Alemania,
si está en Estados Unidos o en Brasil con una IP del país respectivo. El tema es que estos servicios que autentican a través de IP dicen ya, solamente vamos a aceptar el uso de esta API REST desde una dirección IP fija. Entonces, claro, uno le fija la dirección IP inicialmente al servicio y al día siguiente el servidor está ocupando una dirección IP completamente diferente. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que la dirección IP de salida, que en el fondo que está en el gateway de Azure, sea la misma para esa máquina o ese grupo de máquinas virtuales? ¿Cuál es el servicio asociado en Azure para poder fijar la dirección IP de salida, ya que siempre es una dirección IP diferente? No estamos hablando de ponerle una dirección IP pública para que todas las conexiones desde afuera hacia ese computador entren por esa dirección IP pública y después las conexiones de ese computador hacia afuera salgan por esa dirección IP pública. No es ese el escenario, es un host interno que necesita salir a Internet siempre por una de las IPs asignadas. Lo que pasa es Eso, que me básicamente. estás diciendo algo que es un poquito contradictorio. Me estás diciendo que necesitas que una IP privada sea pública. No, 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 no. No, nosotros todos los que estamos conectados a esta reunión tenemos una dirección IP privada, pero estamos saliendo a navegar con una dirección IP pública. Eso no significa que nosotros le hayamos asignado esa dirección IP pública o sea, como lo estamos haciendo acá, de crear una dirección IP pública para asignársela al computador. ¿Ya? Lo mismo pasa con las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales pueden tener una dirección IP privada, pero al momento de navegar en Internet, alguien le asigna una dirección IP pública con la que aparece navegando. Esa dirección IP pública con la que ese computador está navegando en Internet siempre es diferente. Entonces, para algunos servicios que requieren autenticación por dirección IP, por ejemplo, hay servicios de telefonía que lo ocupan mucho, están las API REST, en general son API. Se necesita siempre salir a Internet, que la salida a Internet siempre sea con una dirección fija, sea cual sea, pero siempre que sea una dirección IP fija. Ese es el escenario. Ok, mira, partamos por el hecho de que si algo tiene que ser expuesto o tiene que tener alcance, ya sea de entrada o de salida hacia Internet, debe tener una IP pública, ¿correcto? Claro, pero eso no significa que el servidor deba tener una dirección IP pública creada y asignada a él. O sea, ese servidor, ya podemos no crearle una dirección IP pública y al momento de navegar en Edge y ponerle What's my IP address, le va a aparecer una dirección IP pública. Pero tú no se la asignaste acá creando la dirección IP pública ahí y asignándose a la máquina virtual. Él solamente Pero tiene lo que, sí, 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 perdóname, ¿verdad? retrocedamos. Quedémonos únicamente con la idea de que necesito una IP pública, independientemente si se la asignó al servidor, a la estación de trabajo o al router. Finalmente necesito una IP pública, ¿correcto? Claro, necesito que los hosts que están en Azure, en esa red virtual, siempre salgan a Internet a través de la misma dirección IP pública. Ya, ahora, si tú quieres que exista una IP, por eso te digo, quedémonos con esa idea. Finalmente necesito una IP pública, independientemente si está asignada al host, si está asignada a un balanceador de carga, si está asignado a un firewall, etcétera. No importa dónde esté asignado, pero necesito una IP pública. Entonces, ese es el concepto principal. Yo necesito la IP pública. Ahora, ¿a quién se la asignes tú? Ya eso es lo que varía. Tú se la puedes asignar directamente al servidor, como te decía, o si vas a poner varios servidores, se la vas a asignar al balanceador de carga, ¿no? Pero finalmente es una IP pública. Entonces, siempre para comunicaciones públicas vas a necesitar una IP pública, de todas maneras. Claro, pero no sé si me estás entendiendo. Por ejemplo, recién hablaste del firewall, ¿ya? Entonces, tú le asignas una dirección IP pública al firewall y tú creas un custom rule de una ruta para que todas las conexiones del servidor A al servidor B pasen por ese firewall. Y ese firewall es el que hace la VPN.
y esa VPN la establece a través de esa dirección IP pública. Pero Sí. esas rutas que vamos a crear son solamente rutas específicas, que están acotadas. Tú le das una dirección CIDR específica, aparece muy bien en los ejemplos que tú diste, y solamente las conexiones a esa dirección se van a través de ese host en particular. Pero cuando tú, y bueno, y todas las conexiones a ese destino en particular van a salir por ahí. Pero cuando se van al default gateway, en el fondo al default gateway que tiene Azure, entonces puede salir por cualquier dirección IP. Ese es el problema. No No, es no va a que salir por... nosotros podamos o- definir un firewall, una máquina virtual con un firewall, y todas las conexiones de las máquinas que están en esa subred se vayan por el firewall. El firewall solamente va a enrutar el tráfico que nosotros le hayamos dicho que se vaya por ese virtual appliance. Es que, Nada más que. ojo que como acabas de decir, al final todo sale a través del gateway y es un poco lo que te estoy graficando aquí en la pantalla. Si yo tengo varias máquinas internas, al final, y sea que establezca un firewall o no, por ejemplo, yo podría no tener un firewall, utilizar, digamos, las rutas que me da el sistema. Al final, si es que yo quiero que esto se exponga públicamente lo que está aquí dentro, debo crear o una IP pública directamente al recurso o una IP pública a una puerta de enlace. El gateway finalmente es una puerta sobre la cual vamos a entrar y detrás de ese gateway ya voy a tener mecanismos de protección probablemente para indicar a dónde voy o a dónde tengo permiso de llegar. Pero voy a tener una sola puerta de enlace y esa puerta de enlace es la que tiene la IP pública. Entonces finalmente va a haber una IP pública y esa IP pública yo puedo determinar si va a ser dinámica o si va a ser fija. Entonces si necesito que sea fija, la pongo como fija. Claro, pero es solamente para el recurso al que tú le has asignado esa dirección IP pública, ¿ya? Pero también dejemos claro que es peligroso asignar direcciones IP públicas, ¿ya? Y hay servidores en las cuales a uno no le gustaría que estuviesen con una dirección IP pública expuesta a Internet. O sea, cualquier persona que tenga esa dirección IP pública eventualmente podría conectarse desde afuera hacia adentro, a través de esa ¿Hay dirección IP forma de que pública. tú hagas una VPN desde tu casa hacia tu oficina sin una IP pública? Eh, ¿No? No, siempre tiene que existir. Entonces, el tema de seguridad es muy independiente, digamos, del tema técnico de la conectividad. Siempre tiene que haber una exposición a través de una IP pública para poder tener un servicio publicado, público, ¿ok? Claro, El tema de seguridad ya pasa por otros esquemas. O sea, claro, yo voy a abrir la puerta y tal como decíamos, puedo tener una IP pública asociada a un servidor y abrir el RDP. Es práctico, pero no es seguro. Ahora, si necesito hacerlo, ok, lo puedo hacer y ya yo debería ver los mecanismos de seguridad adecuados para poder hacerlo de forma segura y protegida. Pero finalmente es lo que necesito hacer, necesito exponerlo a través de una IP pública. Y en un gateway pasa lo mismo. En un gateway yo siempre voy a tener una IP pública que esconda esa IP pública detrás de un FQDN, ok, genial, pero sigue siendo una IP pública. Entonces, finalmente siempre voy a necesitar una IP pública hacia un servicio que sea alcanzable de forma pública. Entonces, no hay forma de hacerlo, digamos, con una IP privada sencillamente o no utilizar una IP pública. Tengo que hacerlo. yo creo que nos estamos complicando mucho. Cuando estamos en una red de área local normal y los computadores de esa red de área local salen a navegar a Internet, salen con la dirección con la dirección IP pública de su firewall, ¿ya? Y esa es la IP con la que aparecen, ¿ya? En Azure es diferente. O sea, tú puedes definir este firewall que estaba en el gráfico, ¿ya? Pero los hosts no van a salir a navegar con esa dirección IP. Ese Ojo que no es firewall diferente. solamente. ¿Ah? Ojo que no es diferente. El- por defecto, le asignamos una IP pública a las máquinas virtuales, pero bien podría yo quitarle esa IP y de hecho es una recomendación en un escenario de seguridad. Si, por ejemplo, yo decía, las máquinas de base de datos las tenemos en una subnet que no tienen acceso público a Internet, ¿cómo hago que naveguen? ¿Cómo hago que bajen actualizaciones? Entonces, eso es algo que sí tengo que manejar, tengo que darle el ruteo adecuado para decirle dónde, qué
qué direcciones sí son navegables, por dónde tiene que salir, etcétera, pero eso lo tengo que hacer yo. Por defecto, sí, está puesto de la forma mala, digamos, que es ponerle una IP pública y que a través de ella navegue. Pero no, recuerda que finalmente hay servicios de DNS que están corriendo por aquí, y si tú haces un tracer, por ejemplo, de las... de las máquinas virtuales que creas en Azure, vas a ver la traza que siguen ellos para salir a Internet. Aún si tú le pusieras solo una IP privada a uno de estos servidores, podría seguir navegando, porque lo va a hacer a través de los DNS que están siendo gestionados, en este caso por Microsoft. Pero si tú ya quieres gestionarlo, como decíamos, tienes que poner un servicio de DNS o tienes que poner, por ejemplo, un appliance ahí que sea el que gestione la salida de Internet para que todo pase de manera regulada, ¿no? Pero no es que se expongan directamente en ese escenario de producción real, no es que se expongan directamente con un IP público. Tino, yo estoy haciendo un ejemplo, estoy dando un ejemplo real, ¿ya? Que tiene ClickView, ¿ya? Y este servidor que tiene ClickView tiene que conectarse con distintas fuentes de información en Internet para generar los reportes de Business Intelligence, ¿ya? Y esos servicios que le entregan información que va dentro de los reportes, necesitan tener una única dirección IP, ¿ya? Autorizada para entregarle ese servicio, que es un servicio pagado, finalmente, ¿ya? Y a ese servidor ClickView a mí no me interesa ponerle una dirección IP pública por temas de seguridad, ¿ya? E igual como pasaría dentro de una red LAN, ¿ya? Pero yo necesito que ese servidor siempre salga por la misma dirección IP pública. Entonces, ¿cuál es? Perdóname, es que hasta ahí hemos llegado a una contradicción. Me estás diciendo que no necesitas que tenga IP pública, pero me dices que sí necesita. No necesito, a ver, asignarle. Cuando uno crea una dirección IP pública, ¿ya? Y se la asigna a un servidor, estoy abriendo una puerta de entrada del mundo a ese computador, desde afuera hacia adentro. O Es de sea, entrada y de salida, por si acaso. claro, pero la estoy abriendo de entrada, ¿ya? O sea, estoy exponiendo la máquina a Internet, pero para que otros escojan conectarse a esa máquina, lo Ya, cual no es volvamos seguro. atrás. Tú quieres exponerlo a través de la IP privada. ¿Cómo lo haces? ¿La IP privada puede salir a Internet? No, yo quiero exponerlo a través de un firewall que haga el Entonces trabajo usas y la lo IP proteja. pública en el firewall. Sí, Pero finalmente hay una IP, sí, una IP pública, eso es lo que te estoy diciendo. claro, efectivamente, pero el firewall que está en ese diagrama no te va a servir para que los computadores que están en esa red virtual salgan a navegar con esa dirección IP. Ese Si tú firewall, haces una tal, resolución interna, sí lo puedes hacer. O sea, tú tendrías que utilizar un servicio interno para que direccione las direcciones IP privadas para que salgan a Internet a través de ese firewall. es que ¿Cómo? la resolución lo único que hace es traducir un nombre a una dirección IP. Eso es la resolución de DNS. Pero en este caso estamos hablando de rutas. Entonces, cuando uno crea las rutas en una tabla de rutas en Azure, le dice, para estas rutas váyase por acá, que puede ser una red virtual, puede ser una appliance, pueden ser distintos tipos de saltos. Pero cuando estamos hablando de la ruta por defecto, no se puede. No se puede ocupar Pero una es que ruta. eso es justamente el tema. El System Route te va a analizar las rutas como él lo quiere hacer, pero si tú necesitas personalizarlo, utilizas Custom Routes. No hemos llegado a eso todavía, pero justamente esa es la idea. Cuando tienes escenarios en los cuales tú necesitas customizar, personalizar las rutas, no usas System Routes, utilizas Custom Routes. Pero las Y custom ahí es, groups no pueden utilizarse para la ruta por defecto. Solamente son rutas específicas y acotadas. A eso es lo que yo me refería al principio. Entonces, cualquier dirección IP pública en Internet es parte en el fondo del ENI, en el fondo es parte de la ruta por defecto, que es la 0.0.0.0/0.0.0.0. Y esa ruta en particular no se puede, no se puede derivar
a través de uno de estos firewalls o de estos saltos que está en la red privada, en la VLAN, o sea, no en la VLAN, sí, en esta red, en esta red en Azure. Sí lo Hay puedes que hacer. ocupar otro servicio. ¿Perdón? Tienes aquí, te dejo el enlace, por ejemplo, para que veas allí esto de acá que te estoy mostrando. Si tú tienes, por ejemplo, máquinas virtuales que no tengan acceso directo y tú quieres hacer una traducción a través de un custom route, tú lo puedes hacer para que vaya a través de, por ejemplo, en este caso, un appliance específico y tenga salida hacia Internet. Entonces, cuando tú usas Custom Route, la idea del Custom Route es justamente que tú definas cuál va a ser el siguiente salto que va a seguir una comunicación. Y ahí es donde tú lo puedes derivar hacia, por ejemplo, Internet, o lo puedes derivar hacia algo, un recurso interno, etcétera, ¿no? Ojo que en esa imagen está súper claro, dice, solamente a redes privadas. Dice, public route table to private subnets. Y ahí pone un ejemplo, por ejemplo, a la 10.0.0/24. Pero cuando Claro, estamos hablando de que lo haga para todas las conexiones, ya no se puede. pero es que cuando tú lo haces O con todas sea, las conexiones, tienes que personalizarlo. Tú ya tienes que configurar todas las conexiones. es que no se puede. Ese es el límite. Como dice ahí en el overview, solamente se puede hacer para redes privadas. No se Pero es que puede ese es hacer el para sentido, Internet. conviertes a la subred privada en privada, justamente para que no sea accesible de forma pública. A ver, No, eh, o sea, yo estoy poniendo un firewall, ¿verdad? Que puede ser un appliance de alguna marca reconocida y que le entrega seguridad a la red. ¿Ya? Sin embargo, Azure no va a permitir todas las conexiones a Internet sean enviadas por ese firewall. O Cristian, sea, sin contratar un servicio adicional. hagamos un punto aquí, Cristian. Por tema de la capacitación, sigamos adelante. Yo te pediría que te comuniques en todo caso con tu ejecutivo, que agendemos una reunión, ya sea conmigo o con el ejecutivo, digamos, que corresponda a tu país, y conversemos en mayor detalle en ese tema. Si gustas, coméntale que la conversación ha sido conmigo a raíz de ese curso y avancemos con esa parte, digamos, ya en una reunión privada, pero digamos, ahora sí, continuemos con lo que es la parte del entrenamiento, porque veo que es un caso particular que de repente requeriría mayor análisis, ¿de acuerdo? O sea, sí, más allá de que sea un caso particular, perdón por el uso del tiempo, es algo que es sumamente simple en AWS, pero en Azure es complicado. Y con AWS se puede hacer con herramientas muy simples, pero en Azure se puede hacer, pero hay que contratar un servicio adicional. Esperaba que en el fondo apuntáramos allá. Pero estemos en contacto. Pero yo creo que es importante hacer esta separación, porque de la forma en la que se está planteando en el curso, da la impresión de que ese firewall pudiera ser para enrutar todas las conexiones de esa red privada virtual, y no es así. De acuerdo, como te digo, es un caso particular, hay que analizar qué es exactamente lo que quieres hacer, de repente yo no estoy alcanzando a entenderlo en este momento. Las cosas que pueden hacer en la nube son diversas dependiendo de las configuraciones que tú apliques. Hay formas de hacer diferentes cosas, hay formas de hacer las mismas cosas de formas diferentes. Eso va a depender mucho de cuál sea la arquitectura y cuál sea la forma en que quiero yo que se comuniquen, digamos, mis servicios, ¿no? Entonces, como te digo, veo que es un caso particular, conversémoslo más adelante en más detalle, pero por ahora continuemos con esta parte de la presentación. Eh, ya hemos visto esta parte de la creación de redes virtuales. El planeamiento de IPs básicamente lo que hace es apuntarnos a poder tener eh, IPs públicas, IPs privadas en los servicios. Un recurso bien puede tener ambos a la vez, ¿no? Puede tener una IP privada, por ejemplo, una máquina virtual que tenga IP privada que le permita hacer las comunicaciones internas eh, hacia otras redes o hacia otros recursos que están dentro de la red, efectivamente, o por ejemplo a través de una VPN a recursos que se encuentran on-premises y un servicio que también se llama ExpressRoute que permite gestionar, digamos, una red privada desde el punto de vista físico. También va a poder utilizar, digamos, esa comunicación incluso con recursos
locales hacia el recurso que se encuentra en la nube a través de su IP privada, porque finalmente va a ser como si estuviéramos en una misma red, pero hacia servicios públicos como Internet o poder exponerse o poder recibir, digamos, comunicaciones. Usualmente los recursos lo que hacen es exponer una IP pública, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ambos escenarios. Las IPs privadas no tienen un costo, ¿de acuerdo? Pero las IPs públicas, como hemos visto en la calculadora, sí tienen un costo particular, ¿ok? Cuando creamos las IPs públicas podemos trabajar con IPs versión 4, versión 6, podemos trabajar con los SKUs Basic estándar, tienen ahí características diferenciadas, sobre todo cuando trabajamos con temas de zona, es muy importante utilizar la parte de estándar. Las IPs pueden ser dinámicas o pueden ser estáticas, como lo habíamos estado mencionando. Puedo tener una IP que cambie en el tiempo, una IP pública que cambie en el tiempo, con lo cual esa es una IP dinámica. Pero si necesito que esa IP quede fija en adelante, pues debería definirla como una IP estática, ¿ok? Entonces ahí la defino como estática y esa IP en cierto modo la estoy reservando y nunca debería de cambiar, a menos que yo la libere, ¿no? Como les decía, si es que quiero hacer labores de redundancia de zona, pues lo ideal en ese caso es trabajar con el SKU estándar. Con Basic no voy a tener soporte para ello. Adicionalmente también tengo la posibilidad de separar un prefijo que básicamente es un conjunto de IPs, ¿no? Si es que quiero tener algunas IPs correlativas que estén disponibles para mí, ¿ok? Las IPs públicas usualmente, pues ya sean dinámicas o estáticas, las puedo asociar, por ejemplo, a la tarjeta de red de las máquinas virtuales. Aquí tenemos las dinámicas y las estáticas. Lo mismo lo puedo hacer hacia un load balancer en la parte de configuración del front-end, porque en este caso el load balancer es el que va a recibir toda la carga de consultas, toda la carga de trabajo, y entonces en ese sentido, pues es el load balancer el que debes poner la IP pública. Ya internamente, pues el load balancer va a definir hacia dónde envía la comunicación y en ese sentido, pues lo va a hacer con las IPs privadas de los recursos, ¿no? Lo mismo pasa con el gateway. El gateway es una puerta que abrimos, en este caso para establecer una red privada virtual, una VPN, y en la configuración del gateway ponemos la IP pública, también en este caso puede ser dinámica o puede ser estática. Lo mismo con el application gateway, que en este caso es un gateway que me va a permitir hacer una puerta de entrada para aplicaciones particularmente, no para toda la red, sino para aplicaciones, inclusive aplicaciones que pudieran estar en escenarios híbridos en los cuales tenga algunos recursos en la nube y otros recursos localmente. Por ejemplo, el Application Gateway en ese sentido me va a ayudar a poder tener una sola puerta de entrada y de salida que vendría a ser la IP pública, ¿no? Pero internamente ellos manejan el balanceo. Lo mismo a nivel privado, puedo trabajar con IPs también. Eh, en este caso ya hemos visto que las IPs privadas se atan a la tarjeta de red de la máquina virtual. Lo mismo en el balanceador de carga o en el Application Gateway. Voy a tener también la posibilidad de trabajar con IPs privadas, pero en este caso voy a hacer un balanceo o voy a hacer un gateway de forma interna, ¿no? Con IPs privadas. Aquí también pues puedo trabajar con direcciones estáticas o con direcciones dinámicas, ¿ok? Entonces, eso básicamente ahí tienen ustedes algunos recursos que pueden hacer uso en la parte de networking para poder aprender dentro del Learn. Entonces, ya nos tocaría continuar con el tema de Network Security Group, pero ahora por cuestión de tiempo vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar el día de mañana ya con esta temática. Vamos a completarla y seguir con lo que tenemos en